Saludos, alumnos. Hoy les voy a entregar la última parte del estudio ecográfico del abdomen, perteneciente a la parte del estudio renal y las vías urinarias. Como introducción, sabemos que los órganos, en este caso de la parte renal, eh, son bastante fácil de ver en ecografía. Se requiere una técnica, pero son de fácil visualización. La utilidad práctica es en el estudio de eco por urgencia, eh, para la detección de hidronefrosis o litiasis renal o ureteral que esté produciendo esa hidroureteronefrosis. Si bien tiene una baja sensibilidad en la detección de litiasis, que están bajo los 5 milímetros de espesor, el TAC es el que tiene la mayor sensibilidad para la detección de litiasis menores a 5 milímetros. Ustedes saben que el examen para eso se denomina Piero-TAC, que es el examen que nos va a mostrar de mejor forma que la ecografía la litiasis, sobre todo cuando estas litiasis se localizan en la parte de los uréteres, ¿ya? Tanto uréter proximal como medio como distal. A la vez, la vejiga urinaria, estando con una retención urinaria, o sea, distendida, es de fácil visualización en ecografía. Hablemos del riñón. Los riñones normalmente miden entre 9 y 12 centímetros de longitud, de ancho. De ancho miden entre 4 y 5 centímetros y tienen un espesor, ¿cierto?, de 2,5 centímetros. Entre el riñón derecho y el izquierdo no debería haber más de 2 centímetros de diferencia. Y sabemos que el riñón izquierdo está levemente más alto y más posterior que el derecho, debido a que en el riñón derecho se encuentra el hígado, y el hígado va a, de cierta forma, desplazar, en este caso, el riñón derecho hacia abajo. ¿De qué se constituye el riñón normal? Se constituye de un parénquima renal. Bueno, son dos partes, ¿ya? El parénquima renal y el seno renal. En el parénquima renal nosotros hablamos de lo que es la corteza y la médula, ¿ya? Que también ustedes la conocen como las pirámides renales o las pirámides de Malpighi, también las conocían cuando hacían cursos de anatomía, ¿ya? En este caso, todo esto corresponde al parénquima renal en sí, que es donde están las células renales que producen, ¿cierto?, el intercambio eh, entre sangre y posterior filtración para volverse orina. ¿Ya? Y la orina confluye hacia las partes de la segunda porción del riñón, que es el seno renal, el cual consta de un sistema colector, que son tanto las cálices menores como las cálices mayores, y en este caso la pelvis renal. ¿Ya? Aparte de eso, en el seno renal están involucradas las estructuras vasculares que corresponden a la arteria renal, a la vena renal, ¿cierto? Y grasa alrededor, que también tiene que ver con la parte del seno renal, ¿ya? Bueno, acá todo lo que es la pelvis renal, que luego se va a convertir en el uréter. Bien, acá nosotros tenemos un corte longitudinal eh, real, ¿cierto?, de un riñón, en el cual están las estructuras que anteriormente conversamos, que corresponde a la corteza renal, que está hacia más externo, las pirámides renales, que en este caso corresponderían a la médula, ¿cierto? Y luego confluyen lo que son
el sistema colector, tanto los cálices menores como los cálices mayores, y la pelvis renal, que luego se va a convertir en lo que es el uréter. Es el mismo corte, ¿cierto? Un corte real, una sección longitudinal de un riñón y el estudio anatómico. ¿Cuál es la técnica de estudio? La técnica de estudio para la parte renal es exactamente la misma que el abdominal, pero en este caso no requiere necesariamente ayuna. Ya no necesitamos la ayuna porque no necesitamos ver, en este caso, la vesícula. Obviamente, un estudio abdominal debe ser en ayuna e incluye la parte renal, pero también deben saber ustedes que existe en la codificación, ¿cierto?, de los exámenes, tanto en FONASA como en INSAPRES, que se incluye lo que es la ecografía renal, o sea, se hace solamente la parte renal. Y esa no necesita necesariamente ayuna, pero sí es conveniente que el paciente llegue con ayuna o con un régimen liviano de alimentos, debido a que si el paciente está ¿cierto?, con comida en su interior, va a aumentar el nivel del gas intestinal y eso puede dificultar un poquito la imagen, ¿ya? Pero eso es relativo y depende de cada paciente. Para visualizar los riñones se realizan barridos longitudinales y transversales girando el transductor, ¿cierto?, en 90 grados respecto al eje longitudinal. Se debe ver el riñón por completo, o sea, por eso se dice barrido. O sea, uno lo que hace es mover el transductor de adelante hacia atrás y, en este caso, en la parte longitudinal, de adelante hacia atrás, y en la parte transversal de arriba hacia abajo. Con lo cual, lo que uno tiene que estudiar es desde el polo superior del riñón, bajando hasta el polo inferior, y también desde posterior del riñón hasta llegar a lo más anterior interno, como el ilíaco renal. El estudio se realiza de dos formas, se puede hacer en decúbito supino o decúbito lateral. Todo esto dependiendo de la visualización que nos dé el paciente. Sabemos que toda la anatomía de cada paciente es distinta, por lo tanto, nosotros debemos ver, en el caso que no veamos la parte renal en el supino, debemos verla en el lateral, ¿ya? Y en el caso del riñón izquierdo se recomienda hacer el decúbito lateral derecho, o sea, en el decúbito derecho es donde se apoya el lado derecho para mirar al izquierdo, y de esa forma se puede evitar un poquito la interposición de las costillas y la interposición del estómago. Es una forma también de hacerlo. Y bueno, para la vejiga el paciente debe beber al menos 1 litro de agua para la correcta represión de la vejiga. Bueno, acá está lo que le estamos hablando. Se estudia lo que es la línea axilar media, en este caso un paciente en decúbito lateral. Se puede estudiar más o menos a nivel del seno renal, por donde nosotros vamos a buscar el riñón. En el flanco derecho, en este caso en el lado derecho. Y el paciente también puede ser en decúbito supino, ¿cierto?, también buscando el riñón en el mismo lado. Para el izquierdo, ¿cierto?, puede ser en decúbito supino, en el cual yo tengo que buscar el riñón más hacia posterior, un poco más que el derecho, y lo mismo en decúbito lateral, busco en la parte del seno renal izquierdo. Bueno, la anatomía ecográfica del riñón, ¿cierto?, la podemos ver acá, en este corte longitudinal del hipocondrio derecho, en la unión con el flanco derecho. Nosotros tenemos el lóbulo derecho hepático, ¿cierto?, y tenemos el riñón derecho. Y en este corte nosotros podemos ver lo que siempre les digo yo, que es la bolsa de Morrison, que es el espacio virtual que se encuentra entre ambos órganos, ¿cierto?, que debe siempre estar, eh, por decir de una forma indemne, o sea, no debe tener líquido en ese lado, ¿ya?
En caso tuviera líquido, podría sospechar de una CT de algún lado del abdomen. Bueno, acá ecográficamente la corteza renal se visualiza, ¿cierto? Con de forma más eh, eh, menos anecogénica que el hígado. Recordemos cuando el hígado está muy ecogénico, o sea, hiperecogénico respecto a la corteza renal, entonces eso estaría simulando, o sea, diciendo que el paciente tiene una estatosis hepática, ¿ya? Pero en condiciones normales, como se visualiza en la imagen, se visualiza un poco menos ecogénico que el hígado, ¿ya? O sea, un poquito más negrito que el hígado, ¿ya? Hablando de colores. Esa es la corteza renal, ¿cierto? Y las pirámides renales o pirámides Malpighi, como ustedes quieran llamarlo, que es la parte medular, eh, debe verse un poquito más anecoica, o sea, más hipocogénica, no llegando a ser totalmente anecoica, pero más hipocogénica que la corteza. Y luego la parte de la pelvis renal se ve más ecogénica, o sea, más hiperecogénica respecto a la estructura del parénquima, debido a que en esta parte se encuentra lo que es la grasa. Hay una línea también hiperecogénica, que es la fascia de Gerota o Gerota, eh, que realmente es una cápsula que envuelve al riñón. Esa línea se ve ligeramente hiperecogénica alrededor del riñón. Bueno, la parte de la pelvis renal se va a ver, ¿cierto? Yendo hacia la parte interna del riñón, pero algunas veces, la mayoría de las veces no se ven los uréteres, salvo que haya alguna condición anormal que me esté mostrando un uréter. Bueno, el mismo corte, que es como se obtuvo un riñón derecho longitudinal, el transductor con con el marcador apuntando hacia la cabeza del paciente, ¿cierto? Y a nivel del seno renal, entre medio de las costillas, nosotros podemos encontrar el riñón. El estudio se hace también, recordemos que se hace en inspiración máxima del paciente para bajar el diafragma y de esa forma poder visualizar de mejor forma el riñón. Bueno, del otro lado, ¿cierto? Del lado izquierdo, se estudia de la misma forma, más, un poquito más hacia posterior. Generalmente se encuentra el riñón izquierdo en comparación al derecho, y en el cual en el estudio longitudinal el marcador siempre debe apuntar hacia el craneal, ¿cierto? Hacia la cabeza del paciente. Acá tenemos el vaso, ¿cierto? Tenemos la estructura del vaso, tenemos la línea eh, hiperecoica que simula lo que es el pilar diafragmático, ¿ya? Y tenemos el riñón izquierdo en toda su extensión longitudinal, el eje longitudinal del riñón izquierdo. Recuerden que si este es un corte longitudinal, esto corresponde al lado superior, esto corresponde al lado inferior, esto corresponde a más cercano y más lejano. Puede ser también a anterior y posterior. Entonces, si de esa forma nosotros estaríamos hablando que esta parte está el polo superior del riñón, tercio medio y polo inferior. Lo mismo que la imagen anterior, nosotros podemos ver lo que es la corteza renal, ¿cierto? Y vemos las pirámides renales, un poquito más hipoecoica, y vemos más hiperecoico lo que es la pelvis renal, o el sistema colector, junto con la grasa, ¿cierto? Que se ve más hiperecoica en esta imagen. Bueno, ahí tenemos ambos riñones, cortes transversales, riñón derecho, con con su relación con el lóbulo derecho hepático, o lóbulo hepático derecho, ¿cierto? La fascia de Gerota, y también se ve un poquito la fascia de Gerota. Y en estos cortes nosotros debemos medir la longitud del riñón,
que como dijimos debe ser entre 9 y 12 centímetros. También ambos riñones no deben traspasar, o sea, no deben tener una relación más de 2 centímetros entre ellos. ¿Ya? Generalmente miden más o menos lo mismo, pero no deben traspasar ese límite. Este es el lado superior, recuerden. El lado superior, el lado inferior, superior, inferior. Bueno, ahí tenemos un corte de un riñón de forma transversal, que se dice que tiene una forma de C, una letra C, ¿cierto? Se puede visualizar de forma transversal, al igual que el corte que ustedes ven en el escáner de forma axial. Nosotros tenemos la parte interna, la parte externa, ¿cierto? Tenemos lo que es la corteza, no se ve tan bien la médula, y tenemos lo que es el seno renal. Hablemos un poquito de patologías en el riñón. Un poquito de patología, entonces, en este caso, podemos ver en ecografía es bastante fácil ver esta patología que es la hidronefrosis o hidroureteronefrosis, eh, la cual se produce una dilatación de la vía excretora con una compresión secundaria del parénquima mientras vaya avanzando, ¿cierto?, de gravedad. Eh, Se debe a una obstrucción de la vía urinaria o un reflujo vesicoureteral, o sea, desde la vejiga retorna un poco la orina, puede que pase, ¿cierto? Generalmente en niños pasa bastante, que haya un reflujo y de esa forma se provoque esa dilatación, que obviamente no es normal. Esa obstrucción, bueno, hablando de la obstrucción, puede ser también, en el caso de los adultos en este caso, por una litiasis ureteral, ¿cierto? Problema de la vejiga o puede ser también por alguna masa extrínseca o intrínseca del sistema de eliminación. ¿Ya? Eso también es algo que va dentro de las posibilidades. Bueno, ¿y cómo se visualiza esta patología? Se visualiza el sistema colector con contenido anecoico que cuando va aumentando de gravedad se ve mucho más anecoico y mucho más dilatado, obviamente. ¿Ya? Como le dije, esta patología es bastante útil hacer una ecografía para visualizarla, por lo tanto tiene una sensibilidad del 98%. Eh, lo que no tiene sensibilidad es el hecho de encontrar la obstrucción, ¿ya? Porque si yo estoy pensando en una litiasis, cuando la litiasis se da en el lado proximal, nosotros podemos visualizarla en ecografía, eh, generalmente, ¿ya? Pero cuando la litiasis ya está a nivel del uréter medio, ¿cierto? Eh, es muy difícil visualizarla en ecografía, debido a que se confunde con imágenes del intestino o algún otro tipo de imagen. A veces se da por a confundir lo que son las pirámides anecoicas, ¿cierto? Que se pueden visualizar también como quistes. ¿Ya? Eso, también vamos a hacer la diferenciación ahora de lo que es la hidroureteronefrosis, cómo se visualiza en ecografía y cómo se visualiza un quiste, en este caso parapiélico, que tienen bastante similitud, pero uno puede distinguir que el quiste no tiene una continuidad, como en este caso. Debe tener una continuidad la hidronefrosis, ¿cierto? Para que nosotros sepamos efectivamente que se trata de una hidronefrosis. Y ahí los quistes simplemente aparecen aislados.
Bueno, como habíamos dicho, la hidronefrosis se visualiza como zonas anecoicas que van aumentando dependiendo de la gravedad, y estas zonas confluyen hacia lo que es la pelvis, en este caso del seno renal, la pelvis renal o la confluencia de los cálices mayores. Bueno, esto se separa según el grado, ¿ya? El grado va desde leve hasta grave o severo, ¿ya? Y bueno, y obviamente el severo provoca más problemas que un leve, debido a que comprime el parénquima. Y si esto no tiene solución, entonces el paciente puede estar haciendo un daño renal a largo plazo. ¿Cuándo es leve? Cuando el parénquima está conservado, ¿cierto? No hay ningún estrechez de la parte medular o de la parte cortical, ¿cierto? Eh, y los cálices, ¿cierto? Que están dilatados, miden menos de 1 centímetro, es como la diferencia de la leve con la moderada. El ureter no se ve dilatado, en este caso. Y la moderada, que podrían ser la 2, la 3, la 4, es cuando los cálices están más dilatados, la parte de los cálices menores y los cálices mayores, pero en este caso la corteza debe llegar hasta 8 milímetros. ¿Ya? Si mide menos de 8 milímetros, entonces pasaría a lo que es la severa. ¿Ya? En este caso la atrofia del parénquima es casi total, ¿cierto? Y la anatomía está completamente modificada. Ya no alcanzamos a distinguir las pirámides en el caso de la severa. Eh, y bueno, obviamente van a haber mayor dilatación hasta llegar a lo que es los cálices menores. Bueno, y tenemos un ejemplo con ecografía, sin gráfico. Eh, en este caso se visualiza una hidronefrosis leve en la parte de la pelvis renal, ¿cierto? Y levemente en la parte de los cálices mayores. Los cálices menores se ven completamente normales. Estas dos imágenes corresponden a lo que es la hidronefrosis moderada, ¿cierto? Que sobrepasa el centímetro de espesor, y en este caso va afectando a lo que es eh, los cálices mayores, más dilatados, y empieza a comprimir un poco o atrofiar lo que es el parénquima. Y en el caso de grave, la atrofia del parénquima es bastante visible, ¿cierto? El parénquima se ve estenosado, y en este caso afecta eh, a los cálices menores, dilata lo que es los cálices menores, cálices mayores ya no se distinguen, ya, y se distingue lo que es la pelvis renal. Bueno, acá un caso de hidronefrosis grave, este paciente diagnosticado con fibrosis retroperitoneal, esa fibrosis es la que produce la hidronefrosis. Ya, lo mismo, hay una atrofia del parénquima, tanto de la parte cortical como de la parte medular, eh, empieza a estenosarse, y acá predomina lo que las imágenes anecoicas, ¿ya? De los cálices mayores que confluyen en la parte de la pelvis renal. Algunas veces los riñones empiezan a aumentar de tamaño, en el caso de la hidronefrosis, en este caso está justo al límite del tamaño normal de un riñón, pero ese tamaño es debido a la presencia de dilatación, ¿ya? La parte de eliminación. Otra imagen de hidronefrosis grave, lo mismo tema anterior, que se puede visualizar el parénquima. Ahí se ve la imagen. Se visualiza el parénquima atrofiado, se visualizan los cálices menores que están
dilatado, ¿cierto? Y esa dilatación tiene una continuidad hacia la parte de los cálices mayores y de la pelvis renal. Te olvido entonces. Te corresponde al riñón derecho. ¿Ya? No tiene nombre, pero podemos distinguir el hígado. Bueno, acá una hidrodenefrosis moderada, ya que como ustedes pueden distinguir, todavía se ve conservada la parte de los cálices menores. Esa es la imagen que están acá. Corresponden a los cálices menores, que en este caso todavía no se han afectado y se nota una conservación del parénquima renal, incluso se ve la parte de las pirámides y la parte cortical. De la hidronefrosis, recuerden que debe ser mayor a 1 centímetro, cuando es moderada. Bueno, paciente con hidronefrosis moderada. Y este paciente a la vez se hace un estudio de la parte de vejiga o de pelvis, ¿ya? Y el paciente tiene una vejiga dilatada, que son cuando la vejiga no pueden eliminar o tienen una retención de orina en este caso. Bueno, a sabiendas que el estudio de eco pelviana o de la parte de la vejiga se realiza de dos formas. Se realiza primero tomando una imagen axial, una imagen longitudinal de una pelvis con orina, con retención de orina, ¿cierto? Y luego al paciente se pide, eh, junto con tomar otras imágenes, se pide al paciente que miccione, ya que vaya al baño, orina, y luego se toma una imagen post-orina, ¿ya? Y si esa imagen no elimina el 90% del residuo, o sea, del volumen, en este caso, anterior a la micción, entonces estaríamos hablando de una vejiga con retención, ¿ya? Bueno, la hidronefrosis moderada se visualiza de la forma que se conservan los cálices menores. Los cálices mayores están más dilatados. Bueno, vamos a hablar un poquito de las lesiones renales focales, las más comunes. Un resumen, hay muchas lesiones, pero en este caso incluimos las más comunes y también más importantes. Bueno, siempre los quistes renales, como ustedes lo han visto en escáner, se tratan de quistes simples o serosos. Y la mayor parte de las veces son benignos y son sin ninguna causa o etiología conocida. Generalmente, o, o la mayoría de las veces eh, son genéticos, ¿cierto? Con factores hereditarios también. Y, y pueden ser de dos formas. Pueden ser corticales o pueden ser de la forma sinusal, o también llamados parapiélicos. Ya eso es según la región donde se localiza. Los corticales a la vez son redondos y ovales, y los sinusales son más largos, más alargados. Y los sinusales, o también, como te dije, llamados parapiélicos, se encuentran generalmente en la parte del seno renal. ¿Ya? En la parte de eliminación se encuentran los quistes sinusales. Ahí tenemos un ejemplo. Quiste en la parte cortical. Yo creo que este más cortical, este está un poquito más extrínseco. ¿Cómo se visualizan los cortes o sea, los quistes, perdón, en ecografía? Se visualizan anecoicos, ¿ya? Con una ecogenicidad nula y parecida a lo que el agua, ¿no es cierto? O el líquido en general. Eh, posterior, pared posterior bien definida, ¿cierto? Son bastante definidos los quistes. A veces, no siempre, tienen un refuerzo acústico. Esa imagen blanquita que está ahí tiene un refuerzo acústico posterior debido
Bueno, el refuerzo acústico depende del tamaño del quiste. Si es un quiste pequeño, obviamente no se va a notar mucho el refuerzo acústico. Si es un quiste más grande, se va a notar bastante el refuerzo acústico posterior. Y la pared está delimitada, ¿cierto? Pero no alcanza a medir el engrosamiento. No es una pared tan engrosada. Eso también lo distingue de otras lesiones. Una pared fina. Hay un ejemplo de un quiste cortical, un estén más grande, ¿cierto? Pero con refuerzo posterior, bordes bien definidos. ¿Ya? Ustedes saben que también existe la clasificación de Bosnia, eh, que, que puede dar el grado de benignidad o de malignidad a un quiste. Pero la mayoría de las veces son quistes simples, ¿ya? Simple Bosnia 1. A veces tienen septos, ¿cierto? A veces tienen calcificaciones. Y uno va definiendo el grado. Bueno, el otro quiste que yo les conversaba también es sinusal, o también llamado parapiélico, que se da mayormente en el seno renal. ¿Ya? Este quiste, ustedes lo tienen que distinguir de lo que es la hidronefrosis. ¿Ya? En este caso, como yo les dije anteriormente, la hidronefrosis incluye todo el seno renal en general. ¿Ya? Si esto yo lo veo acá, igual lo debo ver acá y acá, si fuera una hidronefrosis. ¿Ya? Pero en este caso es solamente un quiste ocupando el lugar. ¿Ya? No se visualiza tanto el sistema de eliminación, por lo que se concluye que el seno renal está normal, simplemente tiene un quiste. Acá otro ejemplo de, eh, de los quistes sinusales o parapiélicos, que son todos los que están acá. ¿Ya? No debe confundirse, como les dije antes, acá da mucho para confundir, ¿ya? Con lo que es la hidronefrosis, pero en este caso podemos decir que los quistes están bien delimitados y no tienen continuidad. Ya, eso es lo más importante, yo creo que no tienen una continuidad definida. Simplemente ustedes pueden ver las paredes del quiste, en este caso que son una poliquistosis mayor, que se visualizan gran cantidad de quistes en el riñón. ¿Ya? Otro ejemplo de quiste parapiélico, un ay, se me olvidó el nombre, un quiste sinusal. ¿Ya? Eh, quiste parapiélico, al igual que un quiste cortical, tiene un refuerzo acústico posterior, una imagen eh, con una ecogenicidad nula o anecoico, ¿ya? Parecido a lo que es el agua. Y bueno, en este caso no hay una evidencia de alguna hidronefrosis, ¿cierto? Y tiene las paredes bien delimitadas, por lo tanto correspondería a lo que es un quiste. Esto se ubica, en este caso, en el riñón derecho, en el tercio medio, en el tercio inferior, perdón. Bueno, acá terminamos con los quistes, acá hablando de otro tipo de lesiones que al revés de un quiste es una lesión que se ve hiperecóica. ¿Ya? Este es el angiomiolipoma, que también debe ser estudiado con profundidad para saber realmente si se trata de un angiomiolipoma o de otro tipo de lesión con un escáner o una resonancia. En ecografía se visualiza como una lesión nodular hiperecogénica. ¿Ya? Es bien delimitada, ¿cierto? Y se encuentra en lo que es el parénquima alrededor de la corteza renal. Puede ser exofítico, o sea, se encuentra más hacia afuera, y ya teniendo el diagnóstico de esta lesión que es una angiomiolipoma. Ustedes saben que la angiomiolipoma es una lesión que tiene vasos sanguíneos, tiene unas células grasas y células musculares, como una masa de naturaleza generalmente benigna. ¿Ya? Ya hecha el diagnóstico con escáner o con resonancia,
este quiste debe visualizarse, o sea, perdón, ya hecho el diagnóstico y confirmando una angiomiolipoma, debe hacerse un seguimiento, más que nada por el tamaño. ¿Ya? El tamaño no debe crecer, este, esta lesión no debe crecer. eh, y para eso el seguimiento se hace con ecografía para que el paciente no pase de nuevo por escáner o resonancia, eh, teniendo todos los, los aparos de dichos exámenes, ¿ya? O los reparos. Entonces, ahí está el angiomiolipoma. Eh, y bueno, también hablando de la parte maligna, ¿ya? Tenemos el carcinoma renal, ya que el 90% de los cánceres corresponde al carcinoma renal, obviamente maligno. Eh, una neoplasia renal primaria, empieza en el riñón. eh, y en este caso la ecografía no puede diferenciarlo, ¿ya? No tiene una forma de decir si realmente es un cáncer renal, ¿ya? Pero la imagen eh, igual es sugerente para que uno sospeche de un cáncer renal. Ya estas imágenes, ¿por qué no son concluyentes? Porque pueden verse de distintas formas, pueden verse isoecoico o algunas veces hiperecoico respecto al parénquima renal, y otras veces también puede ser hipoecoico, o sea, tiene como las tres opciones. Por lo tanto, debe estudiarse a fondo. ¿Ya? Ustedes saben, con un escáner o una resonancia para visualizar de qué naturaleza es la lesión. ¿Ya? Pero generalmente esto eh, es un hallazgo. El cáncer se da por un control, ¿cierto? Una ecografía abdominal o renal, y nosotros nos vamos a dar este hallazgo. Ya, como les dije antes, debe estudiarse con otros métodos para saber realmente la naturaleza. Dejando de lado eh, las lesiones sólidas o quistes, tenemos otro motivo de consulta, que es la litiasis de la vía urinaria. ¿Ya? Como yo les dije antes, los cálculos que son mayores a 5 milímetros o a 0,5 centímetros son realmente visibles con ecografía. ¿Ya? Los que sean menores a eso, algunas veces se pueden ver, otras veces no se ven. ¿Ya? Sobre todo por el efecto de la sombra acústica posterior, que los cálculos menores a 5 milímetros no la entrega, ¿ya? O puede confundirse también con las imágenes de la grasa que está en el seno renal. Eso es como lo difícil, distinguir lo que es grasa del seno renal o bien un cálculo. Estos pueden estar tanto en la parte del seno renal, ¿cierto? La parte colectora, pueden estar en el uréter o pueden estar en la vejiga, ¿ya? Eh, se, se visualiza al igual que un quiste en la vesícula, como una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior, ¿ya? Y si uno le pone un cuadro de Doppler acá, uno va a ver una imagen de centelleo del Doppler, ¿ya? Es como lo común. Bueno, acá hay un corte longitudinal, corte transversal, ¿cierto? Se puede ver en la parte del tercio inferior del riñón derecho. Ya se visualiza un cálculo, una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior. ¿Ya? Tanto este corte, ¿cierto?, es longitudinal, y yo cuando pongo el transductor perpendicular a esto, puedo barrer esta zona y puedo llegar a este mismo corte, que me muestra el mismo cálculo que estoy visualizando en este lado. Hay otro ejemplo de lo que es una litiasis renal.
En este caso estoy a nivel del cálices mayores, llegando a la pelvis renal, en los cuales visualizo dos cálculos. Se visualizan dos cálculos a nivel del seno renal y luego se visualiza otro cálculo a nivel del uréter. Ya eso lo puedo distinguir con la pequeña dilatación que se produce en la parte del uréter debido a esa obstrucción. Bueno, acá en la parte del litiasis ureteral, nosotros podemos también visualizar la parte distal del uréter. Acá vemos la vejiga, acá vemos el uréter visible, que el uréter en esta zona no es visible, ¿ya? Pero en este caso es patológico debido a que está dilatado el uréter, ¿ya? Y esa dilatación también vemos una imagen a nivel del uréter llegando a la vejiga, una imagen hiperecogénica que no tiene mucha sombra posterior, pero puede ser sugerente de un cálculo, ¿cierto? Que está llegando a la vejiga. Unión ureterovesical. Bueno, los pacientes para explorar la vejiga, ¿cierto? Como les dije antes, deben ir con retención de orina, ¿cierto? Y la vejiga se explora en dos cortes, uno transversal de la vejiga y uno longitudinal. ¿Ya? En el transversal, nosotros exploramos lo que es el volumen A, que sería el volumen anteroposterior, volumen B, que sería el volumen de lo ancho, ¿cierto? De lo ancho de la derecha a izquierda. Y el volumen C, que sería el corte longitudinal, desde arriba hacia abajo. Y eso se multiplican, esos tres medidas se multiplican. Y después se multiplican de nuevo por 0,5 y me da el valor del volumen urinario que tiene este paciente, ¿ya? Estos exámenes se realizan cuando este volumen eh, pasa los 200 ml o centímetros cúbicos, y ahí con eso nosotros podemos evaluar de buena forma la parte vesical, ¿ya? Eh, como le dije, después de esta medición eh, y explorando las otras estructuras de una pelvis, que es la próstata, ¿cierto? O el útero, ovario en caso de mujeres, eh, el paciente se debe mandar a orinar, sabiendo que el paciente está con ganas de orinar, teniendo la vejiga de este tamaño. Entonces, llegando de orinar, el paciente se le toma el mismo volumen, pero en este caso un volumen post-miccional, ya que siempre debe ser menor más o menos en un 90% del volumen inicial o premiccional. Bueno, ahí vemos un ejemplo de patología en la parte de la vejiga. Vemos un divertículo vesical, un sáculo, y en ese divertículo se encuentra una imagen de cálculo con su respectiva sombra acústica posterior. Bueno, eso es la parte renal. Eh, Recuerden que cualquier duda que tengan me la pueden hacer, me la pueden hacer llegar eh, a través de los distintos medios, correo, ¿cierto? WhatsApp, para, eh, para su estudio. Si no entendieron alguna cosa, lo podemos aclarar, ¿ya? Y bueno, esto es lo último, la, la imagen de apéndice con ecografía. Si bien no es el estudio 100% específico para visualizar apendicitis, es un estudio que nos sirve para poder sospechar una apendicitis, ¿cierto? Ya teniendo una apendicitis más en evolución, nosotros podemos diagnosticar incluso apendicitis con ecografía, ¿ya? Bueno, el apéndice es una asa intestinal ciega, ¿ya? Está elongada y es tubular, ¿ya? Generalmente tiene tres capas, muscular, submucosa y serosa, ¿ya? Es un lumen hueco, ¿cierto? No tiene
tiene una función definida. De hecho, se denomina como un órgano en involución. Eh, Mide entre 3 y 20 centímetros, o sea, puede ser muy cortito o puede ser muy largo. Ya, yo he visto apéndices que van por la parte eh, retrocecal, así como se ve acá, detrás del ciego. Incluso una vez vi un apéndice que llegó al polo inferior del riñón derecho. Ya que eso igual hay bastante distancia. Ya. Esas son las disposiciones que tiene el apéndice, dependiendo del paciente. No todos los pacientes son iguales. Puede tener una disposición retrocecal, que es muy difícil de estudiar con ecografía, debido a la interposición del gas, obviamente, del gas del ciego. ¿Ya? Las formas perilial, ¿cierto? Las formas periliar también pueden ser diagnosticadas con ecografía. Subcecal, debajo del ciego, y el lado pélvico. ¿Ya? Lo importante es que el apéndice debe tener un diámetro menor a 6 milímetros. ¿Ya? Esto no es solamente para ecografía, esto también incluye lo que es escáner. Ya en escáner es más fácil ver un apendicitis que en ecografía, debido también a que la ecografía es muy operador dependiente, por lo tanto, depende de la persona que está haciendo el examen, poder visualizar una imagen de apendicitis o de apéndice normal. Bueno, acá vemos un apéndice normal. eh, Se muestra como una imagen de bordes anecoicos, ¿cierto? En la parte más externa, luego hiperecoico y luego anecoico. ¿Ya? Esa es como la forma habitual. Eh, Se visualizan como anillos concéntricos, ¿ya? En este caso vemos un transversal, un corte transversal del apéndice y vemos acá un corte longitudinal. Si a ustedes les llamó la atención algo, es que en esta imagen no se visualiza como las imágenes de ecografía abdominal que nosotros vemos, ¿ya? Sino que es una imagen más rectangular. ¿Ya? Y sí, a esto me refiero, que no se ve así, no se ve con esta disposición como un trapecio. ¿Ya? Acá se visualiza rectangular. Y si recuerdan el principio del ramo, ¿cierto? De la materia, estamos con la visualización de un transductor lineal. ¿Ya? El apéndice es más fácil y más recomendable verlo con un transductor lineal, debido a que el convexo, por tener más profundidad, a veces puede confundir la imagen del apéndice con una asa normal de intestino. Bien, entonces se visualiza como anillos concéntricos, con una parte, como 3 capas, en el corte el corte transversal. Recuerden que debe ser menor a 6 milímetros. ¿Ya? Y la imagen de referencia que nosotros tenemos para encontrar el apéndice corresponde a los vasos ilíacos, la vena y la arteria, que eh, usamos nosotros para encontrar efectivamente el apéndice. Y el apéndice, la mayor parte de las veces, se encuentra más hacia interno que los vasos ilíacos. Por lo tanto, buscamos los vasos ilíacos y empezamos a buscar la imagen del apéndice. En este caso, un corte longitudinal del apéndice, ¿cierto? También con sus 3 capas. Ese corte, si ustedes lo ven longitudinal, lo van a ver así. Y cómo lo estudiamos, como les dije, con un transductor de alta frecuencia, o sea, un transductor lineal, para poder visualizar con detalle el apéndice. El paciente en decúbito supino, ¿cierto? Acá en este caso, cuando se busca un apendicitis, eh, generalmente es un caso de urgencia, por lo tanto, no debe ser
solicitada con obligación la ayuna. El apéndice se puede ver sin ayuno fácilmente, sobre todo si el paciente refiere a un dolor en la parte de la fósila derecha o un dolor en la parte del hipogastrio o región umbilical, ya que son dolores irradiados del apéndice. Eh, ¿Cómo se debe realizar el examen? Se debe hacer una compresión firme, ¿ya? O sea, eh, con la mano firme, con el transductor firme, y gradual, o sea, ir apretando de menos a más, ¿cierto? Para poder desplazar las asas intestinales que están alrededor, para no confundirlas con el apéndice. Tanto la técnica manual es bastante útil y bastante importante también. Y también esta compresión se realiza para evaluar el grado de compresibilidad del apéndice. Ya teniendo encontrada la imagen del apéndice, uno debe apretar, o sea, ir apretando de a poco hacia más, ¿cierto? Debe apretar un poco más para ver si la imagen que yo creo que es el apéndice es una imagen que se puede comprimir. ¿Ya? Y esa forma también es uno de los signos para detectar apendicitis. ¿Ya? ¿Cuáles son los hallazgos de la apendicitis? Como les dije antes, esto también se incluye en lo que es el escáner. ¿Ya? Los hallazgos son, sin hablar de la compresión, porque en escáner no hacemos compresión, pero los hallazgos son más o menos iguales. Sobre todo la parte en escáner, la parte del diámetro transverso debe ser mayor a 6 milímetros. ¿Ya? Esto también es un concepto que algunos autores dicen que algunas personas pueden tener hasta 1 centímetro del apéndice normal, ¿ya? Pero eso depende también del autor, ¿ya? Y depende de los otros hallazgos, ¿ya? En escáner, este es el que importa. Los cambios inflamatorios de la grasa, también en escáner, ¿cierto? El apendicolito también en escáner y los signos de perforación. Son los 4 signos para ver apendicitis en escáner, ¿ya? Pero en el caso de ecografía, en el caso de ecografía, la parte del diámetro transverso debe ser mayor a 6 milímetros o 1 centímetro, como les dije, dependiendo del autor. Eh, el apéndice debe ser no compresible. Cuando hay un apendicitis, eh, el apéndice no se comporta de forma normal, porque cuando ustedes ven el apéndice, ustedes lo pueden comprimir, un apéndice normal, y lo pueden mover, ¿ya? En el caso de un apendicitis, el apéndice va a estar más rígido, ¿ya? Como está inflamado, va a estar de una forma más rígida. Eh, los otros hallazgos son el cambio de la grasa subyacente, en este caso la, la parte alrededor se vuelve más hiperecoica, ¿cierto? Debido a un aumento de la eogenicidad de la grasa. ¿Ya? Y eso es por inflamación de la grasa que está alrededor. También se puede, este no es un parámetro obligatorio para eco, pero se puede ver un aumento de la vascularización que se visualiza en el apéndice, ¿ya? En algunos casos se da, en otros casos no. ¿Ya? Pero igual es un dato más para ir agregando al diagnóstico. Otra imagen, en el 30% de los casos se visualiza el apendicolito, ¿cierto? Que es una imagen cálcica, una imagen litiásica, que se visualiza dentro del apéndice. No siempre se ve, o sea, no es obligatorio, al igual que en escáner no es obligatorio, pero su hallazgo aumenta el riesgo de perforación, o sea, es más peligroso que el paciente tenga un apendicolito. Y los signos de perforación ya cuando la apendicitis está más avanzada, se visualiza una colección de líquidos, o sea, se ve líquido libre alrededor del apéndice o alrededor del ciego. Eh, se puede visualizar una perforación irregular a la pared, y ya cuando está totalmente perforado, el apendicolito que podemos haber visualizado antes, se encuentra fuera del apéndice, ¿ya? Cuando ya el contenido se está extravasando hacia la parte
peritoneal. Bueno, acá la imagen, una apendicitis aguda, ¿cierto? Una imagen transversal, donde el diámetro es de 13 milímetros, o sea, 1,3 centímetros, con lo cual yo puedo sospechar de una apendicitis, ya, previamente tal. Eh, y en este caso, yo realizo la maniobra de compresión y el apéndice se mantiene igual, ¿ya? O sea, no es compresible. Recuerden que cuando el apéndice no es compresible, ya es un signo de apendicitis, aparte del aumento del diámetro. Lo otro que se visualiza en un asterisco acá es que la grasa que está alrededor, que debería ser de esta forma, sería negrita, ¿cierto? O anecoica. Hay un aumento de la ecogenicidad, o sea, la grasa que está alrededor se ve más hiperecoica, ¿ya? O más isoecoica. Es una apendicitis en ecografía diagnosticada. También el otro signo que dijimos que no era obligatorio porque no es siempre, pero a veces pueden haber un aumento de la ecogenicidad proveniente de la parte del apéndice. Ya que está inflamado, empieza a aumentar su vascularización. Esta es la imagen longitudinal del apéndice, ¿cierto? Y esta imagen, cuando la vemos transversal, la vemos de esta forma. Otra imagen de apendicitis, en este caso se puede distinguir una calcificación adentro del apéndice, en este caso los cortes transversales, cortes longitudinales, se visualiza efectivamente una imagen litiásica, una imagen cálcica al interior del apéndice, lo cual tiene una sombra acústica posterior que da a sospechar que es una apendicolito. Bueno, este apéndice eh, tiene una medición de 11 milímetros. Bueno, este apéndice tiene una medición de 11 milímetros, 1,1 centímetros, y no se modifica con la maniobra de compresión. Otro signo también de apendicitis. La grasa que está alrededor se encuentra inflamada, ¿cierto? O todo lo que está blanco ahí, ¿cierto? Es una representación también de la grasa adyacente al apéndice que está con un aumento de la ecogenicidad. Apendicitis, esto, aquí en la guerra de la G, como se dice. Bueno, otro ejemplo, creo que la misma imagen, un poquito más cerca de lo que es un apendicolito, y la grasa adyacente se encuentra inflamada. Bueno, acá otro caso, otra imagen del apéndice, una imagen alargada, se visualiza en forma de anillos concéntricos, ¿cierto? Y esta imagen en su totalidad mide 1,2, 1,29 centímetros, ¿ya? Que es sugerente completamente de apendicitis. La grasa que está alrededor se encuentra más hiperecoica, ¿ya? O sea, también hay un aumento de la exigencia de la grasa adyacente al apéndice, ¿ya? Y eso es entonces lo que me faltaba, ¿ya? Bueno, como le dije antes, cualquier duda sobre las imágenes o sobre todo lo que hemos visto durante el curso, las pueden ir haciendo. ¿Ya? Voy a estar esperando sus preguntas. Chao chicos, saludos.